Este retrato de la marquesa de Santa Cruz fue pintado por Goya en el año 1805. En ese momento el pintor tenía unos 59 años. Goya ya era un pintor con una carrera consolidada. Ya llevaba 16 años siendo pintor de cámara del rey. Su famoso cuadro de la familia de Carlos IV llevaba 5 años pintado. Aunque sordo, desde 1792, debido a una grave enfermedad, está integrado en la vida cortesana desde hace mucho tiempo. Todo el mundo le aprecia como retratista. En los palacios están colgadas obras suyas y aún le siguen llamando para que haga más retratos de las grandes personalidades de la España del momento. Sus caprichos habían salido a la luz y vendido en 1799, aunque las planchas originales y 240 series aún no vendidas fueron donadas al rey, al parecer por miedo a que la Inquisición le procesara. Además es también en 1805 cuando Goya conoce en la boda de su hijo Javier con Gumersinda Goicoechea a Leocadia Weiss, quien se convertirá en su amante. Este es el momento en el que se encuentra Goya cuando la marquesa de Santa Cruz le encarga este retrato. Pero ¿quién era la marquesa de Santa Cruz? Se llamaba Joaquina Tellez Girón y Pimentel y era la segunda hija de los novenos duques de Osuna. En la sociedad de la época era considerada una gran belleza. Joaquina conocía a Goya desde bien pequeñita, pues el pintor desde 1785 estaba dentro del círculo de personalidades ilustradas que acudían a las veladas de sus padres en palacios como el del Capricho. Evidentemente, a ellos también les pintará retratos, como este retrato familiar de 1788, en el que aparece nuestra protagonista con 4 añitos, con un brazo apoyado en la falda de su madre y unos ojos grandes y curiosos. Sus padres eran una de las familias más importantes y reconocidas de la sociedad de la época. Cultos refinados y de ideas ilustradas tuvieron una gran preocupación por la justicia social, las innovaciones técnicas y el progreso científico. Quizá el personaje más atractivo de la familia sea su madre, María Josefa Alonso Pimentel y Tellez Girón, duquesa de Benavente, una mujer elegante, refinada, culta, ingeniosa y melómana. Tenía una fuerte personalidad. Fue promotora de la cultura y el progreso, así como de la importancia de la vacunación universal y la mejora en las condiciones de las cárceles de mujeres. La primera mujer miembro de la Sociedad Económica Madrileña y luego presidenta de la Junta de Damas. Sus hijos se criaron entre intelectuales: Jovellanos, Menéndez Valdés, Don Ramón de la Cruz, Moratín, Isidro Máiquez, quien fue un gran actor teatral de la época que tuvo que exiliarse por sus ideas ilustradas. También, por supuesto, Goya y Boccherini, quien dirigió algunos conciertos en la casita de Campo de los Duques, el Palacio del Capricho. Todos acudían a sus reuniones poéticas, musicales o a las fiestas que organizaban. En este cuadro, Joaquina tiene 21 años. Ya estaba casada, pues la casaron cuando tenía 17 años con el 10º marqués de Santa Cruz, José Gabriel de Silva Bazán y Bernstein, quien fue el primer director del Museo Real de Pinturas, hoy Museo del Prado. Curiosamente, la marquesa terminaría teniendo por vínculo familiar mucha relación con el museo, pues no solo su marido fue director desde su inauguración en 1819 hasta 1821, sino que su hermano pequeño, Pedro de Alcántara, sería el segundo director hasta 1823. Llama la atención que al final este cuadro terminara, no sin grandes avatares, en el Museo del Prado. Al ser un retrato, es seguro que la protagonista haya elegido cómo deseaba ser retratada, y lo que vemos es una joven refinada y sensual que nos recuerda a una deidad clásica. Es así como lo debió querer Joaquina. Recostada sobre una especie de cama con colcha de seda en tonos carmín, su cuerpo vestido de blanco contrasta con la seda del lecho. Lleva un traje estilo imperio, ceñido bajo el busto, sin mangas y sin corsé. Este tipo de indumentaria se puso de moda en Francia tras la Revolución. Los aires de libertad llegaron a la moda femenina, que empezó a usar este tipo de atuendo o chemise, camisa, que es como se llamaría en España. Se inspiraba en el gusto por la antigüedad clásica. Solían ser de tela ligera, gasa, muselina, batista o algodón, y se complementaban con un chal. Lo importante fue que liberaron el cuerpo femenino, por lo menos durante unas décadas, de la opresión del corsé. Así se muestra Joaquina con la moda del momento. Si nos fijamos en su abdomen, podemos ver el pliegue que hace sobre la tela el ombligo de la dama, indicándonos que no lleva corsé. Aunque es evidente que no lo lleva porque si no, no podría estar en esa postura, recostada, que fuerza tanto la silueta curvilínea. El tocado del pelo le da un toque dorado a la composición.
Se trata de una corona a base de hojas de parra y pequeños racimos de uva, junto con la lira, que complementa el tono dorado del tocado. En realidad es una lira-guitarra, ya que tiene un mástil. Era un instrumento popular en aquella época. Esta lira-guitarra tiene dos pequeñas bocas, aunque en el cuadro solo podemos apreciar una, ya que la otra está tapada por la cadera de la dama. Estas bocas están decoradas con un motivo en forma de tetrasquel, conocido como lauburu en el País Vasco. El tetrasquel es una cruz de brazos curvilíneos, un símbolo de origen celta, popular entre los pueblos germánicos. Simboliza el sol, aunque otros estudiosos también lo asocian con las estaciones, el movimiento, la vida o la muerte. Si reunimos todos estos símbolos, la guitarra, la guirnalda del pelo y el tetrasquel, podemos suponer que la marquesa quería ser representada como una musa de Apolo, el dios del sol, de la luz, de las bellas artes, un dios, como vemos, muy ilustrado, que se hacía acompañar por un séquito de 9 musas. La marquesa podría representar a Erato, musa de la poesía amatoria, o a Terpsícore, la musa de la poesía coral, ya que Joaquina era una gran amante de la poesía. Son conocidas las veladas poéticas que la marquesa organizaba, así que este hecho de aparecer como una musa con una lira nos habla de su gran afición. El retrato desprende elegancia clásica y sensualidad, una sensualidad que se manifiesta gracias al vestido, la pose curvilínea y el mechón que cae suelto entre el pecho de la dama. En ese retrato parece que la protagonista vaya a decir algo, concentrada en la persona que tiene enfrente, como si esperara a que éste respondiera a su ofrecimiento de recitar algo. Como se ha dicho antes, la silueta contrasta con las telas que cubren la cama, y este contraste y la elección de la gama cromática nos trae a la mente la obra de otro gran maestro, al que Goya conocía bien, Velázquez y su Venus del espejo. El pintor utiliza pinceladas emplastadas en la parte del vestido, sobre todo en la rodilla, representada en escorzo, así como veladuras para el resto del conjunto, poniendo más delicadeza y finura en las pinceladas de la cara y las manos. Es un cuadro de gran calidad técnica que sigue el gusto neoclásico proveniente de Francia, como este otro de Madame Récamier, pintado por el francés David en 1800. Un estilo que no solía hacer Goya, pero que probablemente se lo demandaría a la retratada, que habiendo residido en el extranjero estaba, como vemos, familiarizada con el gusto francés de la época. Goya pintó una segunda versión de este cuadro. En esta ocasión, la marquesa se representa sin chal, sin medias y sin zapatos, lo que acrecienta la sensualidad de la protagonista. Esta segunda versión perteneció a la familia del duque de Wellington hasta 1965, en que lo adquirió el County Museum de Los Ángeles, pero a finales de los 70 fue vendido y se perdió su rastro. Se encontró en el 2014, cuando el gobierno de Filipinas incautó los bienes del dictador Marcos. Al parecer había sido comprado con dinero público por su mujer, Imelda Marcos. En cuanto al ejemplar del Prado, también tuvo sus avatares hasta llegar al museo. Durante el siglo XIX y principios del XX perteneció a una familia aristocrática. Durante la Guerra Civil fue evacuado por seguridad a Suiza junto con las obras del Museo del Prado. En 1940, al parecer fue comprado por el dictador Franco a sus propietarios para ser regalado a Hitler durante la entrevista en Hendaya, debido a que portaba en la lira la esvástica en versión curvilínea, pero al final no se lo regaló y quedó en la aduana de Hendaya. Después pasó a la colección de Félix Fernández Valdés, un gran coleccionista de obras de arte de Bilbao, hasta que en 1980 la colección fue desmembrada entre los diversos herederos. En 1983 la obra salió de España y fue adquirida en Suiza por un noble inglés, Lord Wimborne, quien decidió subastarla en Londres en 1985. Cuando el Estado español se enteró, interpuso una demanda por tratarse de una obra exportada ilegalmente. El litigio duró bastantes años, hasta que se concluyó que la subasta debía ser suspendida. España recuperó el cuadro previa indemnización a Lord Wimborne por una cantidad que levantó ampollas en la época, pero al final de este periplo el cuadro ingresó en el Museo del Prado.